em nome de nosso rector, bem-vindos. Muitas graças por nós outros, é um grande honor tê-los aqui. Ministra, yo hablo en nombre también del Centro de Enseñanza de Idiomas aquí de la universidad y también que está vinculado al Instituto de Estudios Lingüísticos. Por esta razón, para nosotros es muy importante su habla en el marco de lo que son las políticas lingüísticas institucionales y también nacionales. Y para nosotros es no solo un honor, sino también un gran aprendizaje como institución para aprender, ¿no? Porque ahora estamos recibiendo, recién hace poco tiempo, a muchos indígenas y tenemos que aprender a manejar este universo que en nuestro país también es muy rico y no tenemos, ¿no?, esta, digamos, institucionalidad que hay en Paraguay, y por esto es un marco para nuestra universidad y lo estamos grabando también para dejar disponible para todos que vean y tengan la necesidad de aprender con un país que está llevando adelante políticas tan afirmativas y tan importantes en el ámbito de América Latina. El micrófono. Yo estoy muy agradecida y realmente emocionada, contenta por la invitación recibida, profesora Romilda, señor Fernando Antonio. Gracias por este espacio académico. También agradezco a don Luis Fernando Ábalos, nuestro cónsul, por toda la mediación, la gestión que ha realizado, los contactos y lo que nos ha facilitado para comunicarnos y estar en interacción esta tarde. Aquí estoy ya dispuesta, así como ustedes lo indiquen, para poder compartir con ustedes lo que venimos realizando en Paraguay. Primero, describir nuestra situación lingüística y luego también comentarles algo de la gestión lingüística que realizamos desde esta Secretaría de Estado, la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Con mucho gusto. Sí, tenemos también aquí presente el profesor Alfredo Barbosa representando la Directoría, ¿no?, de Relaciones Internacionales del INCAM. Si el profesor Alfredo quiere hablar un poquito, le dejo a disposición. Professora Romilda, embaixador, Dom Luiz Fernando, professor Fernando Antônio, pró-reitor, né, de extensão, apenas gostaria de reiterar o grande prazer da gente estar reunido e de fato, consolidando uma relação tão frutífera, tão fecunda com o Paraguai. O embaixador Luiz Fernando tem sido absolutamente instrumental e fundamental para essa aproximação entre a Unicamp e o Paraguai. O curso da professora Romilda também, eu acho que tem promovido a América Latina para, né, a cultura hispano-americana para os professores, né, da rede, um programa de extensão bastante valioso. Então, gostaria apenas de reiterar a minha alegria de estar nesse evento. Obrigado, professora Romilda, pela organização. Muito obrigado e boa palestra. Muchas gracias, profesor Alfredo. Y ahora le doy la palabra tan esperada a señora ministra Ladisla, y esperamos que tengamos un buen tiempo, un buen rato juntos, ¿no?, a disfrutar, y al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Todo esto está, como había dicho, siendo grabado porque muchos no pueden estar presentes este horario y luego ellos van a verlo después. ¿Sí? Muchas gracias, señora ministra. Le doy la palabra. Muchas gracias, profesora Romilda. Usted me va a ayudar para ir pasando las láminas como para
tener también de soporte y poder presentarles esas referencias. Sí, por supuesto, solo un momento que estoy aquí ya. Aquí lo tenemos. Sí. Bien, entonces este es el tema que me han solicitado, una referencia sobre la situación lingüística del Paraguay en toda su diversidad. Siempre es reconocido el Paraguay por su bilingüismo guaraní-castellano y muchas veces se piensa que en el país la lengua indígena viva es el guaraní solamente. Sin embargo, existe una rica diversidad lingüística en una población minoritaria, es cierto, pero también hoy queremos hacer referencia a esa diversidad lingüística representada por los pueblos indígenas, también por la comunidad sorda con su lengua de señas paraguaya y una buena cantidad de lenguas extranjeras de comunidades culturales de inmigrantes. Por ahí estaríamos describiendo el abanico de esta diversidad. Sí, podemos pasarla en la siguiente. Traté de ordenar así las ideas de esta temática. Primero, una referencia, un panorama general sobre la situación sociolingüística del Paraguay, centrarme un poco después en el bilingüismo que nosotros llamamos oficial, de carácter oficial, bilingüismo guaraní-castellano, y luego tratar de ver aquí el guaraní, lengua oficial desde el 92 y el proceso que está viviendo esta lengua de origen indígena, hablada ya por una población mayoritariamente no indígena, y hablar de las demás lenguas guaraníes del Paraguay, porque no tenemos una lengua guaraní, sino lenguas guaraníes como en la región, donde se han identificado 13 variedades de lenguas guaraníes. Entonces, por eso nos gustaría desplegar un poco más ese concepto que no existe una lengua guaraní, sino lenguas guaraníes en la región. Luego hablar de las demás lenguas indígenas del Paraguay, que son 19 en total, la lengua de señas paraguaya, sobre todo en qué proceso nos encontramos, porque la gestión de esta lengua es mucho más reciente en Paraguay, y una panorámica nada más, porque aquí sí hay más trabajos que realizar, más desafíos todavía, sobre la presencia de lenguas extranjeras con comunidades lingüísticas en Paraguay. Y después el Ñemongue Talleré, que sería el conversatorio, la interacción con los participantes. Bueno, comencemos entonces por el tema 1. Si podemos avanzar. La Constitución Nacional de 1992, de algún modo, define nuestro país sociolingüísticamente. Y ustedes pueden leer en el cuadro que a mí me queda a la derecha, pero yo me permito hoy leerles en guaraní lo que dice el artículo 140 de la Constitución Nacional. Dice que Paraguay tetá jembicuarandujetaja iñemocoiba, Estado ñeetejina castellano guaraní, ley iba en amba, ella pa oyeporuba en amo coibeba, amagma upue ñemoñare ñe ja opaite imbobubeba ñe ja tetar en bicua aranduabe. Entonces, con estos parágrafos de este artículo, vamos a describir al Paraguay, país bilingüe por las dos lenguas oficiales, guaraní y castellano. Se anuncia la aparición de una ley en este artículo, en el 92, que establecerá las modalidades de uso de las dos lenguas oficiales y finalmente una referencia a las lenguas de las minorías, de las colectividades minoritarias. Bueno, podemos avanzar. Si vamos a simplificar la cuestión, entonces por un lado encontramos un bilingüismo oficial, guaraní-castellano,
y por otro lado una rica diversidad lingüística en el Paraguay. Estas dos situaciones son las que atendemos también desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Avancemos. Estas lenguas oficiales, el castellano y guaraní, son las lenguas de uso mayoritario. El castellano en la modalidad tanto oral como escrita y uso predominante en el mundo escrito, y el guaraní es una lengua dominante en la oralidad, en la interacción más espontánea entre los paraguayos, atraviesa todos los ámbitos y todos los grupos sociales de nuestro país, ¿verdad? Nosotros podemos estar en el Palacio de Gobierno y estar conversando espontáneamente en guaraní sin ningún problema. Podemos estar en el mercado, en la iglesia, en la cancha y estar usando el guaraní en nuestra interacción más espontánea. Ahora, en el uso formal, el uso de esta lengua en carácter de lengua oficial es todavía un proceso, estaría en su estadio inicial, vamos a decir. Es todavía incipiente el uso escrito de la lengua guaraní, cada vez se va incorporando más su uso en la oralidad en el ámbito formal. Sin embargo, todavía creo yo que tenemos un largo trecho que recorrer por reposicionar esta lengua en el ámbito formal. Las otras lenguas del Paraguay son lenguas minoritarias, lenguas indígenas, 19 en total, 19 pueblos, que representa, pues si vamos a hablar de volumen poblacional, representan ni el 2%, el 1,8% de la población paraguaya. A diferencia de otros países de la región, donde encontramos un 30% de población indígena, más del 10%, más del 20%, en Paraguay es menos del 2%, una población minoritaria. Sin embargo, allí encontramos la más rica diversidad lingüística, 19 lenguas indígenas. Y por otro lado, la comunidad de las personas sordas con la lengua de señas paraguaya, que denominamos porque sabemos que si bien existen señas universales en esta lengua, se contextualiza también en cada región o en cada comunidad de hablante, y en el Paraguay hay muchas señas propias de Paraguay por esta situación también del bilingüismo, ¿verdad? Muy particular, crean señas los usuarios de esta lengua. Y las lenguas extranjeras que con las legaciones diplomáticas hemos hecho un sondeo y encontramos más de una docena de lenguas extranjeras con comunidades de hablantes en nuestra región, ¿verdad? Entonces todavía tenemos que seguir estudiando mucho mejor, identificando estas lenguas con sus respectivas comunidades de hablantes. La ley de lenguas establece la responsabilidad del Estado, sobre todo para el sector de educación, la atención de estas lenguas y la promoción en este ámbito. Sin embargo, yo creo que tenemos que también seguir avanzando con algunas entidades, algunas instituciones, centros de investigación, para catalogar mejor, identificar mejor cuáles son las lenguas que existen en el Paraguay, las lenguas extranjeras de comunidades de inmigrantes. Tenemos apenas un primer documento, un primer sondeo. Más adelante les voy a compartir algo más sobre eso. Podemos pasar. Entonces, en cuanto a la institucionalidad, bueno, les comento que lo que se anunciaba en el artículo 140 de la Constitución Nacional aparece recién a fines del año 2010, la ley 4251, Ley de Lenguas de la Nación. Esta ley yo compartí en formato digital, por ahí puede estar disponible, bilingüe. Esta ley la publicamos en guaraní y en castellano. Ustedes disponen de este material seguro con la profesora Romilda. Entonces, esta es la ley de lenguas donde se establecen las modalidades de uso de las dos lenguas oficiales, pero especialmente se enfatiza el uso del guaraní, ya que el castellano es de empleo normal en la administración del Estado paraguayo. El castellano, o sea, la administración se ha realizado
en esta lengua exclusivamente, o sea, con predominancia del monolingüismo español en la gestión, en la administración pública. Entonces, esta ley establece la incorporación del guaraní como lengua oficial del Estado. Administrar el Estado también en lengua guaraní es el gran desafío planteado por la Ley de Lenguas. En el marco de esta misma ley se establece la estructura organizativa para su aplicación. La entidad del Estado que se ha creado en el marco de esta ley es la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguañe en Güera Zambujá en guaraní. Ahí tenemos en guaraní, en castellano, su nombre. Acaba de cumplir 11 años de vida institucional la Secretaría, en agosto pasado. En el 2011 se creó esta institución con el nombramiento del primer ministro, secretario de esta entidad. Allí se marca la fecha de nacimiento de la Secretaría. Y la otra entidad del sector privado, pero que recibe del Estado un fondo de ayuda para cumplir su cometido, es la Academia de la Lengua Guaraní, Guaraniñe Ererecuapame. En el año 2012 se instala, se crea esta entidad, la Academia, y entonces aquí contamos con las dos instituciones, una que se ocupa no solo del guaraní, sino de todas las lenguas del Paraguay desde el sector estatal, y la otra entidad exclusivamente para trabajar el aspecto normativo de la lengua, su ortografía, su gramática, los aspectos léxicos, semánticos, terminológicos, pragmáticos de la lengua guaraní, para impulsar ese proceso de estandarización lingüística, establecer, vamos a decir, entre comillas, el modelo de lengua oficial, la lengua estandarizada, la lengua normativizada. Entonces, casi nacen al mismo tiempo estas dos entidades. Podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a hablar un poco más de este bilingüismo guaraní-castellano, cómo se da en Paraguay. Adelante. Podemos decir así a grandes rasgos que el guaraní es la lengua popular en Paraguay. Es la lengua de uso mayoritario, sobre todo en la oralidad, como les decía, y es una lengua que hoy día está en pleno proceso de normalización de su empleo en el ámbito formal. Normalización nosotros entendemos como el proceso por el cual se vuelve habitual, normal, el uso de la lengua guaraní. De pasar de la oralidad a la escritura, de pasar del ámbito coloquial al ámbito más formal de la administración pública. Entonces, en ese proceso se encuentra hoy esta lengua popular, ¿verdad? Que del entorno familiar y comunitario está en el proceso de planificación para su entrada y uso normal en los otros ámbitos. Y el castellano es lengua predominante en el ámbito formal, pero de menor uso en la población, en la oralidad. En la escritura su uso es dominante, como ya decía. ¿Y cuál es el papel del Estado en este proceso de atender este bilingüismo oficial? Pues normalizar el bilingüismo oficial y atender las lenguas minoritarias. Eso es lo que establece nuestra política lingüística nacional. Promover el uso equitativo de ambas lenguas oficiales y atender las lenguas minoritarias. Es una gran responsabilidad por parte del Estado. Pasamos a la siguiente lámina que nos refiere las informaciones sobre todo de la población infantil, primera infancia, digamos, 5 años y más de edad, los niños del Paraguay. Esta es una información del INE, el Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta permanente de hogares del año 2021, que arrojan estos resultados. Los departamentos geográficos de Boquerón y Alto Paraguay están excluidos de esta muestra, son los dos únicos departamentos geográficos, aproximadamente 80.000 habitantes, son departamentos chaqueños. Esta es la referencia, los datos que después también nos permiten suponer, ¿verdad?, algunas otras relaciones que les voy a comentar. Los niños
esta encuesta responden los adultos del hogar o los padres encargados, tutores, un hermano mayor, ¿verdad? Responden estas encuestas. Guaraní, o sea, con uso predominante de guaraní en el hogar, un 33,4% de esta población infantil. Castellano y guaraní, es decir, bilingües desde la casa. Aquí está la profesora Delicia, la doctora Delicia, que seguramente ella nos solía enseñar que en Paraguay existen los bilingües de cuna, los que nacen en hogares bilingües y por supuesto, adquieren 2 lenguas maternas desde la casa. Pues aquí tenemos a este grupo, un 34,7% de los niños entre 5 años y más en el hogar usan las 2 lenguas indistintamente. Castellano solamente un 29,6%. Hay una distribución bastante equitativa casi, ¿verdad? Entre el promedio de 30% de esta realidad y condición lingüística de monolingüismo guaraní, bilingüismo guaraní-castellano y monolingüismo castellano. Otros idiomas, y allí se señalan portugués, alemán, japonés e inglés en un 2%. Y 0,3% no habla. Es decir, que puede que sean niños sordos, con la condición de sordera, que no hablan ninguna lengua. Estos datos a nosotros nos permiten suponer que en la familia los transmisores de la lengua pueden ser también, en el caso de guaraní hablantes. Es decir, que podríamos pensar que la población adulta de estos hogares en la misma proporción, en la misma manera, podrían presentarse, o sea, en cuanto a condición lingüística, ¿verdad? De los adultos de estos hogares. Pero esa es una suposición. Un censo lingüístico nos permitiría corroborar esas hipótesis, ¿verdad? O sea, es para seguir investigando. Bueno, entonces esto nos da también cuenta de eso, porque si nosotros sumáramos cuántos niños entonces usan con mayor frecuencia desde el hogar el guaraní, debiéramos sumar el 33 con el 34%, y estamos alrededor del 70% de la población infantil que todavía está hablando la lengua desde el hogar. Es un porcentaje muy importante que nos habla de la vitalidad todavía de la lengua guaraní y de la transmisión intergeneracional, porque si niños de esta edad están hablando es porque hay adultos que lo están transmitiendo. Bueno, pasamos. Vamos a hablar un poco más entonces de esta lengua guaraní y las demás lenguas guaraníes del Paraguay. Entonces, la lengua guaraní está desafiada de trascender de la vida cotidiana, del entorno familiar y comunitario, en carácter de lengua oficial, trascender al ámbito formal de las instituciones, especialmente en el sector estatal. Y bueno, y todo servicio público, aunque no sea del sector estatal también, porque la ley de lenguas también garantiza el goce pleno de los derechos lingüísticos individuales, colectivos nacionales y colectivos comunitarios. Así que por ese no se limita al sector estatal el tema de la atención de los derechos lingüísticos. Entonces también esta lengua está desafiada de pasar de ese uso oral predominante a incursionar en el uso escrito cada vez más, y a superar este monolingüismo español dominante y transitar hacia un bilingüismo oficial guaraní-castellano. El estado bilingüe es un estado que vemos en perspectiva. 2 procesos simultáneos entonces está viviendo esta lengua guaraní. Por un lado, como les decía, los esfuerzos por estandarizar esta lengua, por normativizar en el plano ortográfico, gramatical, léxico, terminológico, pragmático, se trabaja el corpus de la lengua guaraní en este caso, y la entidad competente en el tema es la Academia de la Lengua Guaraní. Y por otro lado, el proceso de normalizar su empleo, normalizar su uso. Aquí trabajamos bastante
el estatus de la lengua, recuperar, reposicionar la lengua guaraní como lengua oficial del Paraguay. Y esta es una tarea que le compete a la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Pasamos. Para este proceso de normalización hemos esbozado un plan de normalización de la lengua guaraní para los diferentes ámbitos señalados en la Ley de Lenguas, una campaña de puesta en valor y reposicionamiento social de la lengua guaraní, porque asociamos todavía hoy la lengua a muchos prejuicios, estigmas, que hemos heredado también históricamente. Esta lengua ha sido prohibida muchas generaciones. Prohibido el uso, prohibida su enseñanza, así que ahora el esfuerzo también es cambiar nuestra mentalidad y empezar a revalorizar, reposicionar esta lengua, que es amada por el paraguayo, sentida por el paraguayo, pero a veces también existen prejuicios, sobre todo en ciertos sectores, ¿verdad? Se asocia la lengua a la pobreza, a la ignorancia, a la chabacanería. Entonces, todo eso estamos en el esfuerzo también de deshacer esos prejuicios y replantear el valor de la lengua, sobre todo en la vida de sus hablantes y su riqueza para poder comunicar todo tipo de contenido. Así que impulsamos también la comunicación institucional bilingüe desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y aquí asumimos nosotros mismos como entidad del Estado el desafío de comunicar en las dos lenguas oficiales. Todas las informaciones que publicamos en guaraní y en castellano. Así que estamos redactando textos comunicativos institucionales, textos normativos como las resoluciones, decretos, traducciones de leyes, los convenios interinstitucionales, estamos firmando en ambas lenguas oficiales. También los textos de publicidad estatal, la señalética institucional, textos informativos científicos. No es que nosotros solamente, también las universidades y los centros de investigación están en este esfuerzo. Otra tarea que nos compromete es la formación de servidores públicos en lengua guaraní para atención al usuario de los servicios en el sector público, para redactar en guaraní estas tipologías textuales, en fin. Eso trabajamos con la Secretaría de la Función Pública. Y permanente asesoramiento técnico-lingüístico a los organismos y entidades del Estado, OEE, instituciones académicas, y también estamos hoy día en el ámbito supranacional, ¿verdad? Por ejemplo, en la AUGM, ¿verdad? Donde creo yo que la Universidad de Campinas está también, donde se ha creado una cátedra guaraní, estamos también trabajando muy de cerca, y en otras instancias, ¿verdad? De políticas lingüísticas, cuando se trabaja en Mercosur, allí nos convocan y estamos trabajando tanto con el Ministerio de Educación y Ciencias como con el Ministerio de Cultura. Impulsamos también la presencia y el uso del guaraní con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces tenemos algunas aplicaciones por ahí, si están interesados, en Play Store, de ahí pueden descargar el guaraní Albu, un traductor trilingüe, guaraní, castellano, inglés. No tiene tantas entradas, como 3.200 entradas, ¿verdad? Pero es un recurso muy útil para aquellos que desean aprender algo, por lo menos algunas palabras, que incluye también esa aplicación los audios de cada una de las entradas en guaraní, porque escribir no es suficiente, nos dicen los interesados en aprender la lengua, queremos escuchar también. Así que hay varios esfuerzos en esa línea. Asimismo, la página web bilingüe, todas las redes sociales en ambas lenguas oficiales, un verdadero desafío, porque hay que pelear hasta con la tipografía, ¿verdad? Los tipos del teclado que no contienen toda
las letras de nuestro alfabeto, todo eso, ¿verdad? Son desafíos, parecieran detalles, pero nos desafía. Y el servicio de traducción institucionalizada, si bien no es la competencia de la Secretaría traducir, ¿verdad?, textos institucionales, siempre nos solicitan, y como hasta hoy no tenemos una oficina de traducción oficial, trabajamos muy de cerca con la Academia de la Lengua Guaraní para apoyar a los demás organismos y entidades del Estado en traducir algunos textos institucionales. Sí, podemos pasar. Te apoyo a Yuperombapo. Es lo que significa que coordinamos, articulamos nuestros esfuerzos con las demás entidades. Este tema de la gestión de las lenguas transversal a todas las entidades y sus competencias. Así que trabajamos con los organismos y entidades del Estado a través de lo que llamamos UAL. Compartí con ustedes también el decreto 6797 del año 2017. El artículo 25 de este decreto es muy importante porque obliga a todos los organismos del Poder Ejecutivo a crear una dependencia. Esta es una estrategia, un mecanismo para la gestión de las lenguas. Estas dependencias se denominan unidades de asuntos lingüísticos. Desde estas unidades se diagnostica la institución, es decir, se analiza la situación, cómo se emplean las lenguas oficiales, cómo son las demandas en las otras lenguas a la hora de el usuario acuda a los servicios de las entidades. Y asimismo trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí tenemos nosotros un rol de coordinador. En la Secretaría de Políticas Lingüísticas coordinamos la gestión de los responsables de estas unidades de asuntos lingüísticos para ofrecer todo tipo de asesoramiento y apoyo. Con la Academia de la Lengua Guaraní, Guaraní ñe rerecuapame, ñere, esa sería su sigla en guaraní, ¿verdad? Y PNC somos nosotros, Paraguay ñengüera Zambujija. Entonces hay allí un esfuerzo de articular nuestra gestión para poder cumplir también, avanzar con estos dos procesos de normativización y normalización del empleo de la lengua guaraní. Pasamos. Bueno, esta fue una pregunta de una universidad de Formosa, en donde participamos el año pasado, y me gustó mucho buscar las respuestas. ¿Qué hace el guaraní con las instituciones? No qué hacen las instituciones por el guaraní, ¿verdad? No. ¿A qué mueve el guaraní? Por un lado, transformar nuestra práctica y nuestra gestión buscando ese empleo equitativo de ambos idiomas oficiales. Por otro lado, buscamos, como les decía, superar esas actitudes de subvaloración hacia la lengua y recuperar el orgullo lingüístico del hablante, perder esa vergüenza, porque nosotros muchas veces escondemos nuestra lengua. Mostrar esta lengua con orgullo, con lealtad, ¿verdad? Porque no tiene nada que envidiar a las otras lenguas del mundo. Bueno, en la gestión documental de la comunicación institucional, analizar los diferentes tipos de textos, formatos de textos, soportes textuales bilingües. Es un desafío, de forma aparentemente, pero sí que nos desafía, ¿verdad? En este proceso de normalización. Porque algunos dicen, ¿y cómo vamos a colocar dos lenguas en el mismo papel? No se va a poder leer hasta eso, de buscar el espacio para las dos lenguas, de modo que no queden discriminadas ninguna de ellas. Ese es un esfuerzo y un desafío. Y ahí con los creativos, los diseñadores, ahí estamos trabajando. Desarrollar o afianzar la competencia comunicativa bilingüe guaraní-castellano de los servidores públicos. Hay servidores monolingües, entonces buscar esa competencia bilingüe. ¿A qué más nos desafía? Podemos pasar. Superar algunas representaciones hacia la lengua. El guaraní debe ser solo de uso oral, eso escuchamos con frecuencia, dicen los comunicadores. ¿Por qué tenemos que escribir esta lengua? Bueno, una lengua oficial se escribe. Y también puede desarrollarse y tiene sus normas y ahí el proceso de estandarización es muy importante, ¿verdad?
El guaraní escrito es muy difícil, otra idea y concepto que se tiene, especialmente la generación de los no alfabetizados en esta lengua. La generación joven adulta que ya pasó por el sistema educativo con la alfabetización y el estudio de la lengua, esa generación no tiene dificultad, porque dificultad ortográfica por lo menos presenta muy poca dificultad escribir en guaraní. No es como el castellano, que tiene más reglas ortográficas. Así que, pero el guaraní es muy difícil, sobre todo dicen los padres, los maestros adultos, una generación adulta que no pasó por el proceso de alfabetización de la lengua, en la lengua. ¿Para qué queremos escribir esta lengua? Es solo lengua nacional, no trasciende las fronteras. Es otro argumento siempre en contra, ¿verdad? No pasamos con la lengua hasta Clorinda, y no es en realidad para trascender las fronteras, es para vivir en Paraguay y vivir entre los paraguayos guaraní hablantes, que todos necesitamos manejar esta lengua. Bueno, atender los derechos lingüísticos de los guaraní hablantes en el ámbito de la educación, la administración de la justicia, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la información, y a pensar la institución de gestión bilingüe. A esto desafía también el guaraní en este proceso de normalización. Seguir con la planificación tanto del corpus como del estatus de la lengua desde las dos entidades, academia y la SPL. Articular los esfuerzos entre diferentes poderes del Estado y los diferentes sectores de la sociedad, porque somos 3 poderes en el Estado y nosotros nos ubicamos en el poder ejecutivo. El poder judicial también cuenta con una dirección general de políticas lingüísticas judiciales, y el poder legislativo es otro poder del Estado donde todavía necesitamos instalar una dependencia que trabaje este proceso. Articular estos esfuerzos interpoderes es un gran desafío. Podemos avanzar. Bueno, se avanza en el crecimiento del interés institucional por el uso del guaraní en los organismos y entidades del Estado, en las gobernaciones y los municipios y otros sectores. Hay entusiasmo, hay deseos de impulsar el uso de la lengua guaraní. Inclusión en la educación superior. Hoy día, en el ámbito nacional, es obligatoria la presencia del guaraní en la educación superior. A la hora de formar profesionales, tienen un módulo de guaraní que busca desarrollar la competencia comunicativa para el ámbito del ejercicio de la profesión. Un abogado necesita del guaraní en Paraguay, un arquitecto necesita, un ingeniero agrónomo, un médico, o sea la profesión que fuese, si va a atender o va a trabajar con guaraní hablantes, requiere comunicarse en guaraní. Y por eso en educación superior la presencia del guaraní en el espacio curricular es obligatoria. Es un requisito de calidad establecido también por la ANEAES para acreditar, evaluar en la evaluación y acreditación de las carreras de educación superior. Bueno, entonces el uso tanto en la comunicación espontánea como en la comunicación formal, el uso normal, esto es un desafío. Desarrollo de la lengua literaria, normativa, su literatura, su didáctica, en la comunicación hay avances importantes, todavía nos sigue desafiando. Sobre todo cuando hablamos en el ámbito académico, por ejemplo, en la educación superior, el desarrollo terminológico es el principal desafío para cubrir las diferentes áreas académicas del saber. Y mayor grado de conciencia y sensibilidad sobre el valor de la lengua en la sociedad nacional, hay un gran avance, ¿verdad? Hoy cada vez más notamos que esa actitud de adhesión a la promoción, a la difusión de la lengua guaraní. Como les decía antes, nosotros somos también ambivalentes. Si bien persisten algunas actitudes de subvaloración, se notan los avances de adhesión y de mostrar el orgullo lingüístico. Pasamos.
Bueno, veamos las lenguas guaraníes del Paraguay. Ya les hablé del guaraní paraguayo, el guaraní lengua oficial del Estado. Le vamos a asignar este apellido paraguayo. Guaraní paraguayo, dicen los indígenas muchas veces. Ustedes los paraguayos, porque ellos se distinguen como nación, ¿verdad? Como pueblo. Entonces, el guaraní oficial, lengua oficial, y las lenguas guaraníes indígenas. El guaraní paraguayo de uso mayoritario, las lenguas guaraníes indígenas de uso en las comunidades y en los pueblos que las hablan. Vamos a ver un poco más. En la familia lingüística guaraní de los pueblos indígenas encontramos 6 variedades: Abá guaraní, Mbá guaraní, que compartimos con Brasil, por supuesto es una lengua compartida con Brasil, Argentina; Paita Utená, que también están hermanados con, creo que es con los Caiobá de Brasil; los H guaraní, el guaraní ñandeva y guaraní occidental, que hoy ya no quieren el apellido occidental, dicen solo somos guaraní, el pueblo guaraní. Estas son las 6 lenguas guaraníes indígenas habladas todavía por los pueblos indígenas del Paraguay. Ya sabemos que algunas de ellas son transfronterizas. Paraguay, Argentina, Brasil, los Mbá, por ejemplo, encontramos en ese territorio con Bolivia. Allí vamos a encontrar a los guaraní occidental, o guarayo, que le llamaban ellos guarayu. Así que son lenguas compartidas. La población total de los pueblos guaraníes en el Paraguay, pueblos indígenas, alcanza un número de 61.902 personas. Así que es una población minoritaria entre las 6, o sea, los 6 pueblos suman ni 100.000, ¿verdad? Están distribuidos en 11 departamentos geográficos. De los 17 departamentos están presentes en 11, 10 de ellos en la región oriental. Así que predominancia de los pueblos guaraníes en la región oriental. En la región chaqueña, un pueblo. Y bueno, señalamos también que la lengua del pueblo Abá, lo que ellos llaman su albute, su lengua propia, se halla en peligro de extinción. La intención de este pueblo es recuperar su albute y eso lo han expresado en varias ocasiones. Pasamos. Las demás lenguas indígenas del Paraguay, para hablar de esta inmensa diversidad. Sí, el siguiente cuadro nos muestra las familias lingüísticas del Paraguay y las lenguas que las integran. Hay un decreto presidencial del año pasado, el decreto 5.377, que reconoce cada una de estas familias lingüísticas y las lenguas que las integran, y además en ese decreto también se ratifica lo que establece la Ley de Lenguas como compromiso de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de trabajar por la preservación, la revitalización, recuperación, promoción de estas lenguas. Entonces ya hemos visto cuáles son las lenguas guaraníes, pero existen en la familia mataco-mataguayo las lenguas nibaclé, manjuy y macá, en la familia samuco, ayoreo, utoso y tomarajo, lengua mascoy, toba mascoy, en Setsur, en Let Norte, Guaná, Angaité, Sanapaná, y en la familia Guaycurú la única lengua es la lengua com. Entonces, en esta variedad de 19 lenguas indígenas que vemos aquí, 6 se encuentran en serio peligro de extinción. Encontramos la lengua abá guaraní entre los guaraníes, en la lengua mataco-mataguayo, la lengua manjuy, en la familia lingüística samuco, los tomarajo. En la lengua mascoy encontramos 3 lenguas en peligro: Guaná, Angaité, Sanapaná. De las 3, la lengua guaná es la que se encuentra en estado crítico. Entonces, nuestra prioridad es también trabajar por mandato de la ley, trabajar muy de cerca las lenguas en peligro de extinción. Podemos avanzar. ¿Cuál es nuestra tarea? Pues un acompañamiento técnico a los pueblos indígenas cuyas lenguas están en peligro. Estamos llegando ahora a los 6 pueblos.
pero desde el 2013 sostenemos tarea con el pueblo Waná, Manjui, Angaité. Todavía tenemos mucho por hacer, muchas deudas con los pueblos. Sin embargo, hay avances en el proceso de documentación lingüística, que es la tarea que nosotros asumimos como responsabilidad del Estado, documentar estas lenguas, estudiarlas y promover su uso en las comunidades, difundir también la presencia de esta diversidad lingüística a la sociedad no indígena. La revitalización, como ocurre en otros países de la región, no asumimos como una responsabilidad exclusiva del Estado paraguayo. Es difícil desde el Estado, no. La revitalización se logra con los hablantes en la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de revitalización lingüística? Pues acompañar. Y si nos piden algunas sugerencias de estrategias para volver a usar la lengua en el entorno comunitario, trabajamos algunas ideas con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en materia de revitalización lingüística. Yo he leído en la política lingüística del Perú, por ejemplo, que el Estado asume el compromiso de la revitalización, pero la institución estatal no está siempre en la comunidad de hablantes. Entonces, nosotros en ese sentido somos más cautelosos en Paraguay de acompañar a las comunidades e impulsar con ellos, abrir los espacios para que ellos promuevan el uso de sus lenguas, pero no podemos decir que es responsabilidad del Estado la revitalización. El acompañamiento a la revitalización sí. Y sí, el proceso de documentación lingüística con el consentimiento de los pueblos, con la consulta previa, libre e informada, que tenemos todo un protocolo establecido por decreto presidencial, y luego el consentimiento, y allí avanzamos con el trabajo con ellos. Por supuesto, buscar todos los espacios para difundir, y ahí están las tareas propias. Visitar las comunidades, documentar, espacios de interacción con la sociedad no indígena, difusión de esta realidad lingüística de los pueblos, ¿verdad? Porque los pueblos saben el valor de sus lenguas, saben su situación lingüística. Ni un pueblo quiere perder su lengua, no renuncian a su lengua, pero hay tantos factores, muchas veces externos, que presionan y hacen que uno pase por ese desplazamiento lingüístico. A veces pérdida de sus territorios ancestrales, a veces el tema de las oportunidades laborales, trabajan o en guaraní o en castellano o en portugués o en alemán, según el lugar donde se insertan para trabajar, así que con su lengua propia no pueden trabajar. El ámbito académico casi monolingüe, muchos ingresan a la educación superior y no sobreviven por la barrera lingüística y cultural y retornan a sus comunidades. Otros logran, ¿verdad?, superar y se hacen profesionales, egresados de la educación superior. Así que allí también hay un gran desafío de la atención, de la interculturalidad, la diversidad lingüística en el espacio académico, en la educación superior. Pasamos. Hoy estamos en un contexto favorable, diríamos, tanto a nivel regional, a nivel internacional, mundial. Estamos con el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de 2022, en el primer año de este decenio, 2022 al 2032, decenio declarado, proclamado por las Naciones Unidas, y que obliga a los Estados miembros, ¿verdad?, trabajar y es un llamado de atención para todos ante la grave pérdida de las lenguas indígenas en el mundo. Bueno, nosotros estamos allí participando plenamente a nivel regional y a nivel también de las convocatorias que realiza UNESCO desde París para trazar ese plan de acción mundial para el decenio internacional. A nivel regional se ha creado un Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas como piedra angular también de este decenio. Paraguay está participando, apoyando esa iniciativa con el grupo de trabajo que impulsa. Así que
es una buena perspectiva también la que se vislumbra para la gestión de las lenguas indígenas a nivel regional. En cuanto a marco legal, estamos con un proyecto de ley, estamos esperando su promulgación, que ya tiene como la media sanción de ambas cámaras, una sanción positiva. Esperamos ya contar con esto que pase al Ejecutivo para su promulgación. Por esta ley se creará una Comisión Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de las Lenguas Indígenas en el Paraguay. Eso es muy importante, un marco normativo muy necesario, porque estará convocando esta Comisión Nacional a los 3 poderes del Estado, a los representantes de los pueblos indígenas y a las organizaciones civiles que trabajan con los pueblos indígenas. Contamos con un protocolo en proceso de consulta de refrendo de las decisiones de los pueblos sobre la normativa de sus lenguas, sea sobre el consenso sobre el alfabeto, normas ortográficas, gramaticales, diccionarios, etcétera. Cuando acuden a la SPL tendremos nosotros un protocolo de actuación consultado y consentido por los pueblos. Eso está en pleno proceso de consulta. Después estableceremos por resolución para trabajar el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Políticas Lingüísticas y refrendar las decisiones de los pueblos en estos aspectos en materia de sus lenguas. Un decreto presidencial, ya les mencioné este decreto del 2021, allí se reconocen las lenguas y las familias lingüísticas. Contamos también en Paraguay con un plan nacional de pueblos indígenas, un plan que se construyó por 3 años en pleno consenso con los representantes de los pueblos, las organizaciones, las entidades del Estado. La lengua plantea este plan como uno de los elementos fundamentales de los valores de los pueblos indígenas. Así que este documento también les he compartido. Entonces, pasando a la otra lámina, tenemos qué es lo que establece este Plan Nacional de los Pueblos Indígenas. Un objetivo general para revitalizar y fortalecer el uso de todas las lenguas indígenas, porque estas 19 lenguas requieren ese apoyo, ¿verdad? Todas están amenazadas al ser lenguas muy minoritarias, pero además también casi invisibilizadas muchas veces. Unas medidas centrales como implementar estrategias para preservar, revitalizar, promover las lenguas, priorizar acciones de preservación y revitalización de aquellas que están en peligro de extinción, incluir a los sabios y sabias de los pueblos indígenas y a los docentes hablantes de la lengua de cada pueblo en los programas orientados a garantizar la supervivencia y la funcionalidad de las lenguas indígenas, incluir también cartelerías informativas en lengua indígena en los departamentos y municipios donde habitan pueblos indígenas. Así que se va extendiendo este compromiso de gestionar estas lenguas también vamos a decir, en el nivel de los municipios y de los departamentos. Pasamos. Bueno, la otra lengua de la que les hablaba, la lengua de señas paraguaya, podemos mencionar también, hay una ley muy reciente del año 2020, es la ley 6530, otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya. Estamos en pleno proceso de reglamentación de la ley en consulta también con la comunidad de usuarios. Nosotros trabajamos en una subcomisión de una comisión nacional y trabajamos esta lengua y otras lenguas que se usan para salvar estas barreras lingüísticas en el sector de las personas con discapacidad. En este caso hablamos de personas con discapacidad auditiva, sean sordas, hipoacúsicas, con sordera adquirida. Entonces, esta ley está reglamentándose, tenemos que presentar después ya de un consenso el proyecto de reglamentación, que ya está el proyecto de decreto, y presentar a presidencia para su emisión. El diseño de un plan de normalizar el uso de la lengua de señas paraguaya, sobre todo en los organismos y entidades del Estado, regular las instituciones de formación y capacitación, elaborar el plan de formación de servidores públicos capacitados en lengua de señas,
y también los docentes para la atención en la educación. Son grandes desafíos, pero yo les comento que ahí estamos, ¿verdad? Enfrentando, analizando, avanzando con el sector afectado. Regulación de la formación y acreditación de intérpretes, los mediadores lingüísticos, comunicativos, culturales, ¿verdad? Que es muy importante la labor de este grupo de profesionales. Entonces, aquí tenemos el gran desafío de la formación profesional de los intérpretes y la regulación de los servicios, que es una competencia de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en virtud de esta ley. Formación docente en lengua de señas es competencia del Ministerio de Educación y Ciencias y estamos trabajando con ellos. Por otro lado, una línea de investigación lingüística. Si la Universidad de Campinas cuenta con lingüistas en lengua de señas, nosotros con mucho gusto vamos a recibir la ayuda. Les doy un piropo ahí porque sí que necesitamos lingüistas en esta lengua tan particular que desconocemos mucho. Por más visual que sea, a veces es muy invisibilizada, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en pleno proceso de aprendizaje y de planificación, tanto del marco normativo como la planificación del uso de esta lengua. Pasamos. La referencia breve sobre lengua de señas, después ya por ahí voy a ir finalizando para no cansarles tanto. Bueno, entonces, sí, pasamos a la siguiente lámina. Nosotros vemos que encontramos lenguas de América, de Asia y de Europa en el Paraguay. Y bueno, y otras pongo allí porque, bueno, el ruso es de Eurasia, ¿verdad? El hebreo que proviene de un país que ocupa 3 continentes, así que no podemos ubicar taxativamente en uno de los continentes. Bueno, el inglés norteamericano y el portugués de Brasil, señalamos allí así eso porque no es el portugués de Portugal el que llega a Paraguay, sino a través de Brasil, ¿verdad? Los idiomas asiáticos, japonés, coreano, taiwanés, chino, mandarín, árabe, también están presentes. Nos falta cuantificar, pero sí podemos identificar en qué departamentos geográficos están estas comunidades de hablantes. De Europa, francés, italiano, alemán, polaco, ucraniano, y como les decía, también hay comunidades de ruso, del hebreo, y hasta flamenco nos han dicho. Entonces, como no cuentan con legaciones diplomáticas, algunas nos fue difícil también, porque lo hicimos a través de las legaciones. Tenemos todavía pendiente la llegada a estas comunidades de hablantes para poder identificar bien la presencia de lenguas y comunidades de hablantes y cantidad, ¿verdad?, de hablantes. De todas estas lenguas, por supuesto, el portugués es la lengua extranjera con mayor número de hablantes. Los 2 lugares, vamos a decir, donde encontramos mayor diversidad de lenguas extranjeras es en Capital, Asunción, y el departamento del sur, que es Itapúa, ¿verdad? Allí encontramos la mayor cantidad. En Asunción, 12 lenguas distintas, en Itapúa, 8 lenguas distintas de lenguas extranjeras de comunidades de inmigrantes. Sí, pasamos. Así que la gestión de las lenguas desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas nos desafía a atender esta realidad, esta diversidad. El bilingüismo oficial, donde el principal desafío es la normalización del empleo de la lengua guaraní como idioma oficial del Estado paraguayo. En cuanto a las lenguas indígenas, el fortalecimiento de las 19 lenguas indígenas y la atención prioritaria de las 6 lenguas en peligro de extinción. En cuanto a lengua de señas, su proceso de estandarización, su proceso de normalización y el proceso de regulación de los servicios de interpretación. En cuanto a lengua extranjera, como les decía, identificar mejor estas comunidades con número de hablantes y atención en educación y en otros servicios, por ejemplo, en turismo, en el tema de las lenguas extranjeras. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Finalmente, finalmente creo que me queda una lámina más, ¿verdad? La política lingüística del Paraguay, los estudiosos de políticas lingüísticas describen que se caracteriza por ser de estatus legal diferenciado, porque contamos con 2 lenguas oficiales y todas las demás lenguas minoritarias reconocidas como parte del patrimonio cultural de la nación.
Había escuchado una vez en un evento académico que en Brasil las comunidades de hablantes son las que solicitan ser reconocidas como patrimonio cultural a través de un trámite. Nosotros en Paraguay, la propia Constitución, como vieron ustedes en el artículo 140, reconoce a todas las lenguas del Paraguay como parte del patrimonio cultural de la nación y por tanto decimos también que nuestra política lingüística es favorable a todas las lenguas del Paraguay, sean estas mayoritarias o minoritarias. Pasamos. Grandes desafíos que observamos, atención de los ámbitos o en los ámbitos muy sensibles, vulnerables para el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. Identificamos, y eso también es común en la región, los países escuchamos que se atiende prioritariamente el ámbito de la educación, salud y justicia. En Paraguay los derechos lingüísticos también contemplan el acceso a la información sobre los servicios que ofrece el Estado, ¿verdad? Y esto a nivel local, departamental y nacional. Promoción de las lenguas minoritarias en la comunidad de hablantes en la sociedad nacional. No solo en el entorno hay que promover estas lenguas minoritarias, sí, sobre todo las indígenas, porque las lenguas extranjeras muchas veces gozan de prestigio, pero las lenguas indígenas no, ¿verdad? Entonces, promover en el ámbito comunitario y en la sociedad nacional no indígena. Desarrollo de iniciativas, programas, proyectos para preservar y desarrollar las lenguas indígenas con activa participación de los hablantes. No hay lengua viva sin hablantes, así que esa es una premisa que siempre observamos acá en la Secretaría. Y sostener sobre todo en el tiempo, porque cuando gestionamos las lenguas no podemos decir, bueno, el proyecto dura 2 años, 3 años. Esto es sostenido en el tiempo, tanto los procesos de documentación como de revitalización, de investigación lingüística. Si no se sostiene en el tiempo, es un trabajo que no va a impactar ni va a recuperar las lenguas, ¿verdad? Planificación de acciones a corto, mediano y largo plazo para aplicar la política lingüística nacional con participación intersectorial. La participación compromete siempre más esfuerzo, más tiempo. Lograr consensos es una tarea desafiante, pero sumamente enriquecedora e interesante. ¿Pasamos? Entonces, en definitiva, lo que buscamos es la aplicación de toda política pública que considera de manera transversal la atención de los derechos lingüísticos. Es decir, la política lingüística nacional es competencia de todos. Si bien desde esta Secretaría se impulsa, se planifica, toda política pública debe considerar este aspecto del goce pleno, del ejercicio pleno de los derechos lingüísticos por los hablantes. Bien, creo que quería hacer un poco de publicidad, ¿verdad? Bueno, quería mostrarles cómo es que el guaraní también va incursionando en las demás entidades, ¿verdad? Entonces, allí tenemos algunas tipologías textuales, soportes también tecnológicos, bases tecnológicas desde donde se promueve el uso. Estas no son producciones de la Secretaría, sino de otras entidades con las que vamos trabajando. Algunas muestras de textos. Seguimos. Aquí tenemos invitaciones, agendas de trabajo, flyer, como se dice, ¿verdad? Entonces tenemos siempre, si no es en formato bilingüe, vamos proponiendo en formato monolingüe guaraní. Por ejemplo, en la semana del idioma guaraní usamos solo guaraní. ¿Avanzamos? Sí, aquí está la aplicación Guaraní Aguú de la que les hablaba. En Brasil tiene muchas descargas, así que creemos que es una aplicación que vale, el Guaraní Aguú. Ahí tienen ustedes también invitaciones, agendas de trabajo en guaraní en castellano.
Vemos un vehículo institucional de la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy día todos los ministerios, todas las secretarías, direcciones de entes tienen sus nombres bilingües, guaraní y castellano. Y este logo es oficial y se imprime en los vehículos institucionales, en los banners, en varios instrumentos de comunicación visual de las instituciones. En una noticia de la Secretaría de Emergencia Nacional en guaraní, por ejemplo, ¿verdad? Y este es el portal web de la Secretaría y esta es su dirección. Tenemos dos caminos para entrar, o por el castellano o por el guaraní, para acceder a la información que difundimos a través de nuestra página web. También estamos en las redes, promoviendo entonces las nuevas tecnologías realmente son aliados muy valiosos para difundir y promover el uso de las lenguas en forma oral, escrita, audiovisual, ¿verdad? Así que nos valemos mucho de estos medios. Bueno, APB, hasta aquí entonces, Ñemongue Talleres, si hay preguntas, consultas, comentarios en la medida de las posibilidades, aquí estoy con ustedes para responder o ampliar lo que ustedes quisieran. Awillebete Pecherendure, muchas gracias por la atención. Siempre el micrófono que está apagado, ¿no? Yo que agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo la presentación, muchas cosas, ¿no? Madre mía, cuántas cosas. Sí, el profesor Vilmar acaba de entrar, es el profesor de guaraní de la Universidad Estatal de Campinas, nuestro docente de guaraní acaba de ingresar aquí. Bueno, yo voy a abrir aquí a habla y voy a empezar pidiéndole disculpa porque yo estaba tan emocionado con la llegada de la ministra que no he hecho la presentación de la ministra, ¿sí? Así que le pido disculpa y paso retrasada a hacer la presentación, perdón, ¿sí? Bueno, la ministra Ladisla Alcaraz de Silvero es docente en instituciones de educación secundaria y en la enseñanza superior como catedrática de lingüística, morfosintaxis, semántica y pragmática del español y también del guaraní, metodología de enseñanza de lengua 1 y 2, comunicación en guaraní y en castellano. Ejerció funciones técnico-pedagógicas en el Instituto Superior de Educación, Dr. Raúl Peña. Asesoró y evaluó tesinas y tesis en carreras de licenciatura y maestría en institutos superiores y universidades de Asunción. También ha participado como disertante en diversos eventos académicos del ámbito nacional e internacional y participó en la producción y publicación de diversos materiales en carácter de coordinadora, coautora o colaboradora de artículos. Y es miembro, como ella acaba de decir, ¿no?, de la Academia de la Lengua Guaraní. Desde agosto del año 2013 hasta la presente fecha ejerce la función de ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Políticas Lingüísticas dependiente de la Presidencia de la República. Ministra, hay muchas cuestiones, ¿no?, que evaluar y también que nos remiten al ámbito de los problemas que tenemos aquí en Brasil, ¿no? No solo con el guaraní, sino también con varias cuestiones relativas a los varios pueblos y también las varias lenguas y culturas de estos pueblos, ¿no? Recientemente tuvimos la triste noticia del fallecimiento de un indígena, ¿no? Y con él falleció toda una cultura y una lengua. Sí, esto nos entristece muchísimo, ¿no? Y por lo que veo, nosotros no tenemos un avance tan grande, ¿no?, en este terreno, que es estar en la Constitución, ¿no?, todo este proyecto de nación, ¿no?, que es un proyecto que abraza a todos los integrantes, con todas las etnias y toda su representación cultural y también lingüística, ¿no? Y la primera pregunta que hago es justamente cómo Paraguay llega
a este ámbito, ¿no? De abrazar toda su población, ¿no? Porque pasó por un periodo de rechazarla. ¿Y cómo llega a esta conquista tan grande? ¿No? Quiero aprender, ¿no? Necesitamos aprender, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que esta Constitución Nacional fue clave con este artículo, que compromete al Estado y también en otros artículos reconoce a los pueblos indígenas como anteriores a la formación del Estado. Y a partir de allí vienen las conquistas de los propios pueblos, también las organizaciones y desde algunas entidades del Estado, porque esta secretaría no es la única que se ocupa de los pueblos indígenas. Es más, hoy contamos con varias leyes que reivindican los derechos. Por ejemplo, del 2007 es la Ley de Educación Indígena. Es anterior a la Ley de Lenguas, por ejemplo. Después, la Ley de Lenguas del 2010, 2015, la Ley de Salud Indígena, ¿verdad? Más adelante, no recuerdo muy bien si fue del 2018 o 2019, una ley que permite el acceso al servicio público a los indígenas y las entidades del Estado estamos obligadas a incorporarles como servidores del Estado a los indígenas. Esa ley se está reglamentando porque también hay muchos aspectos que cuidar y atender cuando se trata de pueblos indígenas. Es decir, es reciente también la serie de reivindicaciones. Yo creo que los pueblos han luchado y bueno, de poco a poco también desde los organismos y entidades, desde los legisladores, se han conformado comisiones permanentes para atender a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el Parlamento. Y allí ya se van conquistando, o sea, un marco normativo que va obligando a las entidades del Estado a asumir las responsabilidades del Estado para atender de manera integral. El INDI es una entidad existente desde hace mucho tiempo, pero más que nunca, por ejemplo, ese plan nacional de pueblos indígenas, ese plan es reciente, es del 2020, apenas está empezando a implementarse, compromete a todas las entidades del Estado. Entonces, cada vez también hay un despertar de los pueblos y una mayor sensibilidad como para dar respuesta. Y eso que todavía seguimos en deuda, muchísima deuda todavía con los pueblos indígenas, porque ellos siguen demandando atención en materia de recuperación de sus territorios ancestrales, una cuestión clave para preservar su lengua, su cultura, su modo de vivir. Entonces, en ese sentido, han sufrido todo tipo de atropellos también. Es reciente, pero hay un gradual avance y una mayor sensibilidad también de la sociedad para valorar la presencia y la riqueza de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos. Eso es lo que yo puedo observar y apreciar, ¿verdad? Estamos en proceso, estamos caminando, todavía asumimos las deudas. Yo voy a abrir a preguntas, ¿no? El que tenga pregunta, por favor, levanta la mano. Y mientras tanto, voy yo haciendo las preguntas porque hice muchos apuntes. Vale, embajador, puede hacer la pregunta, por favor. Sí. Bueno, yo estaba pensando en su pregunta, profesora, y estaba pensando también en el mismo momento que a lo mejor Delicia estaba tratando de levantar la mano, conteniéndose para hablar, porque yo la conocí a ella durante mi misión en París hace muchos años y después ella como que desapareció, volvió a Paraguay y participó en el proceso de los trabajos de la Constitución, porque a lo mejor quizá hay que marcar en este tema un hito, es decir, a partir de qué momento se eleva de una posesión nacional de esas lenguas a una posición oficial del guaraní sobre todo, ¿verdad? Ahí dimos el salto, el paso cualitativo que explica por qué la mayoría de las exposiciones sobre el guaraní, sobre todo, y las otras lenguas también entran en nuestro sistema con un estatus ya, digamos,
superior de nivel constitucional y eso claramente se obtiene a partir de la Constitución del 92. Ese proceso previo de atesoramiento, de guarda, de transmisión de ese patrimonio es muy diverso y a lo mejor vamos a aprender con las otras exposiciones que vienen. Pero evidentemente que hay un proceso clave donde debido a los cambios que acontecieron a los fines de los años 80 y principios de los 90, sobre todo con la Constitución, creo que condujeron a los constituyentes a realmente posicionarse y felizmente hubo un gran consenso como para estructurarse esos artículos referentes a las lenguas del Paraguay en la Constitución Nacional. Y a partir de allí, creo que el fenómeno que yo observé, por lo menos a través de mi vivencia con Delicia, está también Susi, creo que en el grupo ahora, fue siempre una situación que la vimos todo como muy consensuada. Hubo consenso siempre con respecto a ese tema, de que todo tenía que avanzar y moverse hacia adelante, porque el proceso creo que de la formación de la ley ya le tomó a Delicia de vuelta en el Paraguay, en Francia. Entonces, yo creo que el hito es un poco la Constitución del 92. Evidentemente hay muchas razones que a lo mejor no tenemos tiempo para lo que queda en esta charla para explicar, pero creo que quizás se pueda hablar de esas circunstancias en otra oportunidad. Quería simplemente añadir un poco eso porque después creo que la circunstancia, como dije, posterior a la del 92, es que si bien hubo dificultades, nunca fue un tema conflictual desde el punto de vista de que todo el Paraguay reconocía como patrimonio esas lenguas. Entonces, de a poco se fue articulando algo que repartió responsabilidades, leyes, instituciones, como explicó bien la ministra, y que tiene todavía mucho camino por delante, digamos, ¿verdad? Así que esa es mi visión al menos y a nosotros nos da justamente ganas, alas para seguir adelante con la difusión de este proyecto, justamente ese consenso general que hay sobre este tema, porque constituye para nosotros una marca, una identidad nacional, la promoción de estos aspectos de nuestra cultura. Gracias. Muchas gracias, embajador. Con mucha claridad me ha dejado, ¿no?, esa idea inicial, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho, ¿no?, con este paso, que fue un paso, como ha dicho usted, de calidad, ¿no? Había cantidad, pero no había este salto hacia esta, ¿no?, profusión de calidad del Estado. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir antes que yo siga aquí con algunas preguntas? La doctora Delicia está Sí, pidiendo. sí, por favor, doctora Delicia. Su micrófono, profesora. Todavía no. Todavía no te escuchamos, Delicia. Ahí puede probar, profesora. Yo por lo menos no la escucho todavía. ¿Alguien le puede escribir algún chat para avisarlo? Ahora aparece. Sí, sí, su micrófono ya está abierto, pero no tenemos su habla. Hola.
Yo sabía que iba a intentar motivar a Delicia a hablar, pero no, no contaba con... Con el problema tecnológico, ¿no? Sí, Sí. ojalá que pueda. O a lo mejor se está guardando su parte para su futura presentación también, ¿verdad? Quizá el volumen también, profesora. El volumen, si por ahí revisa. Y por ahí veo que le sugieren salir de vuelta y conectarse nuevamente. Sí, esto funciona a veces conmigo también. A veces el hecho de salir y volver, ¿no? Me resuelve totalmente, tanto la conexión de cámara como también de micrófono. Por favor, Vilmar. Vilmar ha levantado la mano. Le doy la palabra mientras Delicia, la profesora Delicia resuelve el problema del micrófono. Vilmar, muchas gracias por la presencia. Si quiere hacer la corrección que ha escrito aquí, por favor. No, eso es menos importante. Lo más importante incluso es pedir disculpas porque al poner en mi calendario salió 17 horas. Y ahí, por eso solo estaba aquí a las 17:02. Entonces, perdón, porque incluso cancelé una cita que tenía para poder estar ahí y me engañé en eso. Ya que estoy ahí, voy a hacer una colocación. Ministra, entonces, me perdone por no oírla. Voy a oír, ya que está en grabación, voy a pedir a Romilda la posibilidad de oír después. Y aprovechar para decir, ya que hablaron de tecnologías, y ahí tenemos un problema tecnológico, ¿no? Tuvimos aquí una experiencia muy interesante y me parece que ainda tendrá muchas consecuencias, que fue un acercamiento con la empresa de smartphones, móviles inteligentes, y tenemos hoy 2 lenguas indígenas brasileñas en smartphones, ¿no? Que pueden ser configurados para se utilizar en Nheengatu, que es una lengua pariente del guaraní, ¿no? Y en Caingan, que es una lengua del tronco G. Eso para la juventud es una cosa muy importante e impresionante porque es su lengua en un lugar, en un sitio de mucho prestigio, ¿no? Que es un equipo de más alta tecnología. Mi pregunta es, y cuando hablábamos con los técnicos, los ingenieros de Motorola, la empresa, yo decía que sería importante que hiciesen eso con una lengua de millones de hablantes, como por ejemplo el guaraní en Paraguay. Y sí, pero los brasileños, era con la empresa brasileña, la parte brasileña de la empresa que estábamos tratando. Entonces, eso no se entendieron mi colocación, pero trabajamos con lenguas indígenas de Brasil, de alguna vasta población. Y mi pregunta es si en Paraguay existe eso, si el guaraní es configurable en aparelhos de smartphone, móviles inteligentes, o sea, celulares, o si eso todavía no hay. Hay algunas iniciativas pero es para sistema Android, que es lo que hemos trabajado. Traductores, el Duolingo, por ejemplo, incluye también un curso de guaraní. Luego tenemos otra aplicación que trabajamos con la Universidad Politécnica acá, que forma a los ingenieros en informática. Y hoy día tenemos un proyecto de un mapa integral de los pueblos indígenas con evidencias sonoras, textuales, audiovisuales y la localización específica de los pueblos.
Entonces, son iniciativas todavía incipientes en el mundo tecnológico. Luego vemos, por ejemplo, la enciclopedia Wikipedia, también se pasó al guaraní, pero no es un paraguayo, sino un extranjero el que ideó ese trabajo, pero que es tan útil para los contenidos que podemos leer en guaraní ya a través de esa enciclopedia virtual. Tenemos también navegadores, el navegador Mozilla Firefox, ¿verdad? Traducido completamente al guaraní, un trabajo más interinstitucional con esta facultad de Politécnica, otro instituto de enseñanza del guaraní, nosotros que hemos participado. Hoy día, desde la iniciativa de particulares también que están participando como traductores, el buscador Google también se está traduciendo al guaraní. Ahora, deberíamos trazar mejor una línea de política lingüística, sea a favor del guaraní o de, bueno, algunas lenguas indígenas también están en la... por ejemplo, la lengua com es una lengua chaqueña, se ha trabajado también, ha trabajado su traductor bilingüe, vamos a decir, con castellano, y se cuenta con eso. Es una aplicación parecida a Guaraní Aigú, porque son los mismos ingenieros norteamericanos que han ayudado. Pero con las grandes empresas de estas tecnologías nos faltaría sí trabajar y a nosotros también definir mejor una política de integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación al servicio de estas lenguas, y con diferentes recursos, ¿verdad? Sean los traductores, sean los buscadores, sean las plataformas para difundir, ¿verdad?, estas lenguas y su uso, por supuesto. Los hablantes vemos que en las redes sociales usan con toda libertad y como pueden usarla, ¿verdad? Jamás se han preocupado, como ocurre con el español también, ¿verdad? Por la escritura, las normas, no, sino lo importante es la comunicación y la expresión, ¿verdad? Eso es lo que notamos también. No hemos todavía configurado una política lingüística e integración con las nuevas tecnologías o un acuerdo así de cooperación con las empresas que trabajan en este ámbito. Pero sí es un gran desafío. En más de una ocasión nos han planteado. Todavía no llegamos hasta ese nivel, pero estamos desafiados. Creemos que son medios que ayudan mucho y si no están presentes en este ciberespacio, es como si fuera que son inexistentes estas lenguas, ¿verdad? Su vitalidad, su difusión, su visibilidad tiene que ver también con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. De eso somos muy conscientes, ¿verdad? Pero todavía estamos allí un poco atrasados. Está ahí, Delicia. Otra vez. Que hable Delicia para que testemos si está posible oírla. Sí, el micrófono. Tampoco, no. No. Parece que a Delicia le vamos a reservar porque ella tiene el privilegio. Entonces yo voy a levantar la buena noticia de que ella va a venir en su fecha de exposición aquí a San Paulo. Entonces le vamos a tener en vivo y en directo a Delicia. Y va a hablar lo que no está pudiendo hablar ahora, Delicia. Qué pena. Es que nos gustaría que complementara, ¿no? Porque como hablaba la ministra, ¿no? Sí. Delicia fue la precursora, ¿no? de todas estas cuestiones, ¿no? De políticas lingüísticas y de la enseñanza también, ¿no? Como... Un poco la voy a dejar a Guazú, no sé cómo se traduciría la decana, ¿verdad? Pero
Si decimos de Cana, voy a dejar a Guazú, no está mal, no está lejos. A ver, esperemos que consiga probar otra vez. Está abierto el... Creo que puede seguir insistiendo, en algún momento se compone. Si hay otras preguntas. Sí, yo tengo aquí algunas cuestiones con relación a los peligros de extinción de las lenguas minoritarias, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son las políticas para que estos peligros no lleguen al espacio que llegamos nosotros, ¿no? Con la pérdida de muchas de las lenguas, ¿no? Con el paso del tiempo y hasta el momento, como acabo de decir, ¿no? Que nos ocurrió hace poco, la pérdida de una de las lenguas que solo uno de los hablantes estaba todavía vivo. Y me gustaría saber cuáles son entonces, repitiendo, ¿no? Las políticas, ¿no? Que se llevan a cabo para que no haya esta pérdida. Bueno, las lenguas no existen fuera de un espacio territorial, fuera de una cultura, de un grupo humano. O sea, uno podría rescatar una lengua para el museo, ojalá que no, ¿verdad? La lengua debiera recuperarse con los hablantes, para ser utilizada como instrumento de comunicación. La lengua guaná es un ejemplo en Paraguay de la pérdida de lengua, cultura, modo de vivir de todo un pueblo, y es una gran pérdida. Una única comunidad es la del pueblo guaná, ubicada en Concepción. En esta comunidad, ellos fueron chaqueños en principio, y el primer factor ha sido el desplazamiento territorial, ¿verdad? Que ha amenazado la pervivencia de esta lengua. Al desplazarse ellos del territorio, se asentaron en un entorno comunitario guaraní hablante. Para vivir en ese entorno, dejaron de transmitir su lengua, los mayores, y empezaron a hablar en guaraní. Hoy día esa comunidad habla en guaraní, y habían quedado solo 4 abuelitas hablando. No vamos a decir hablantes, que guardaban en la memoria, porque ya no hablaban también guaraní en la comunidad. Una de estas abuelas murió en febrero pasado, tristemente, afectada por COVID. Quedan 3 abuelas. Entonces, ¿qué estrategias? Y otra cosa, como les decía, algunos consideran un intervencionismo también del Estado, meterse en las comunidades. Entonces, nosotros como entidad estatal, por eso, acompañamos a los pueblos con un consentimiento previo de ellos. Hemos empezado a trabajar con este pueblo. Primero comenzamos, bueno, ellos querían fijar por escrito su lengua, pero no tenían un alfabeto consensuado. Entonces es allí donde podemos, sí, intervenir como institución estatal y con los lingüistas trabajar para llegar a un consenso de un alfabeto mínimo para ir registrando esa lengua también por escrito, porque hay una asociación de cierto prestigio que cobra la lengua si es escrita. Y eso hemos comprobado en el trabajo con las comunidades. Desean que su lengua sea escrita, desean que esa lengua entre al aula con los materiales didácticos, con todo. Bueno, entonces un primer consenso que se estableció fue el alfabeto de esa lengua. Con este alfabeto consensuado, también aceptaron el trabajo del lingüista para publicar un diccionario. Dios mediante, este año, a fin de año, vamos a contar, o a inicio por lo menos del 2023, con ese diccionario trilingüe, guaná, castellano, guaraní. Es un gran trabajo que estamos ahora en pleno proceso. Se terminó de validar en la comunidad con las abuelas lo colectado, el corpus, ¿verdad?, del que se sirve para, bueno, en realidad ya son las entradas para este diccionario. Bueno, esa es una fuente de referencia de esta lengua. De este diccionario pensamos que muchos otros materiales didácticos, por lo menos para adquirir y revitalizar el vocabulario básico de expresiones cotidianas, se puede ya trabajar, que se viene trabajando. Otra estrategia que nosotros acompañamos es que las abuelitas son las
maestras, las sabias que están ahora transmitiendo a los niños en la comunidad esta lengua. Y están hablando de ciertos campos semánticos, por ejemplo, la gastronomía, la alimentación que ellos tenían antes, que guardan en la memoria, comunican eso, sus actividades, ¿verdad?, de producción, qué producían, su artesanía. Entonces, con estos procesos también están revitalizando la artesanía, están enseñando a las jóvenes la cestería, por ejemplo, que era una actividad propia de ellos, sus conocimientos, ¿verdad?, tradicionales. Y eso se está trabajando con ellos y se está registrando en formatos de audio, formatos audiovisuales, una descripción también sociolingüística del pueblo. Todo eso estamos trabajando. Y ahora mismo también alcanzamos una transferencia de créditos para edificar allí un centro comunitario, un nicho lingüístico, un nido de revitalización lingüística con comodidades mínimas para las abuelas, los niños, los jóvenes y con algunos recursos tecnológicos donde ellos puedan verse, ¿verdad?, hablando la lengua, escuchar a las abuelas ya de lo registrado, de lo documentado. El registro, la documentación y estas experiencias en la comunidad son los caminos que nosotros estamos acompañando. Pueden existir varias otras estrategias, pero estas son nuestras experiencias. Y la escuela, hay mucha expectativa sobre la escuela, a pesar de que hay también puntos contradictorios, opiniones contradictorias de los expertos, que muchas veces algunos, yo estoy escuchando en la región, en algunos países dicen, la escuela ha matado nuestra lengua porque queremos meter en los moldes culturales de nuestras escuelas no indígenas muchas veces con esos modelos la enseñanza de la lengua. Cuando la vida comunitaria, el habla de los abuelos, las actividades de producción culturales de la comunidad, allí está la riqueza, allí está la verdadera escuela para los indígenas. Muchos están viendo que allí debe estar la vitalidad de la lengua y no con el enfoque de enseñanza que muchas veces siguen otros modelos. Bueno, como estrategia desde el Estado, eso es lo que nosotros estamos acompañando, con un alto compromiso de la comunidad. No hay de otra. La revitalización no se va a lograr desde instituciones de afuera. Esa comunidad debe estar convencida de que es posible recuperar la lengua, estar en el ejercicio de usar la lengua en esa comunidad, de no negociar esa transmisión a los más pequeños para garantizar la vitalidad y la transmisión a las otras generaciones. Nos faltaría también, yo siempre miro lo que avanzamos, pero también lo que nos falta es lo que nos permite seguir planificando. A nosotros sí nos falta un tiempo para sentarnos a reflexionar bien sobre nuestra gestión como entidad del Estado, mirar los límites que tenemos y los avances, ¿verdad?, y sistematizar estas experiencias. Sí, me parece extremadamente interesante y al mismo tiempo cuidadoso, ¿no? Porque es un trabajo que uno tiene que tener mucho tacto, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y desde esta cuestión, ¿no?, me queda una pregunta con relación a la Academia de Guaraní. ¿La Academia de Guaraní tiene este papel también o la Academia queda solamente como para anclar los estudios? Porque aquí en Brasil nosotros tenemos la Academia de Lengua Portuguesa, que no tiene un papel, ¿no?, cultural con ese énfasis, ¿no?, como lo tiene, por ejemplo, la Academia Real Española, las academias que están en el Instituto Cari Cuervo, por ejemplo, de Colombia, que cuida la lengua en efectivo y tiene este papel también social, ¿no?, de cuidar, de hacer el diccionario, de cuidar, de averiguar los estudios, de averiguar, incluso de hacer el mapa lingüístico, de ver cómo están, ¿no?, las variantes de la lengua. Me gustaría entender el papel de la Academia de Guaraní en todo este ámbito. Bueno, la Academia de la Lengua Guaraní
su competencia es establecer la normativa de la lengua guaraní oficial del Paraguay. Entonces, en este sentido, la academia tiene esa autonomía total de las de entidades del Estado, no depende de la Secretaría, ni de Cultura, ni de Educación. Es independiente, es una entidad sin fines de lucro que de manera autónoma planifica el corpus de la lengua en el plano ortográfico, gramatical, léxico, terminológico, pragmático, y eso establece la ley su competencia. Recibe sí un fondo del Ministerio de Hacienda para cumplir. No es mucho, pero es algo para avanzar. Hoy día, bueno, ha publicado la gramática del guaraní, un diccionario monolingüe en guaraní que está en proceso siempre de enriquecimiento y de aumento de las entradas, porque un poco más de 2.000 entradas comenzó, pero es el diccionario monolingüe. Hasta el momento hemos tenido solo diccionario de traducciones bilingües. Entonces, hoy contamos ya con un modelo que sigue las técnicas y las metodologías de la lexicografía para la producción de este diccionario monolingüe, y esto cada año se va enriqueciendo, por lo menos con 300, 500, 1.000 entradas. Ese es el propósito. Destaco también la labor de los académicos que de manera voluntaria trabajan, no reciben dieta ni nada, porque el fondo que se recibe es para financiar las publicaciones, los congresos, las actividades académicas, los eventos académicos, culturales que realizan. La Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Ministerio de Educación y Ciencias, nos apoyamos mucho en las resoluciones de la academia cuando se trata de la lengua guaraní. Y esta secretaría también refrenda esas decisiones de la academia, porque como es entidad privada, para que sus resoluciones tengan validez en el sector público, requieren ese respaldo, ese refrendo, y eso es lo que nosotros realizamos, resolución mediante. Las decisiones de la academia son refrendadas por la Secretaría de Políticas Lingüísticas para que tengan validez y vigencia en los 3 poderes del Estado. Cumple un papel fundamental, porque acá nosotros cuando avanzamos en el uso del guaraní, solo en el ámbito de la administración pública, que a su vez cubre varios ámbitos específicos, salud no es lo mismo que educación, que economía, que desarrollo de talentos, de servidores. Bueno, cada área cuenta con una terminología propia. Nosotros planificamos el uso del guaraní y allí se genera una terminología propia de cada ámbito. Eso pasa por la validación de la academia. Y así como que nos nutrimos, nos alimentamos mutuamente. En el marco de un convenio interinstitucional gestionamos de manera coordinada. Quiero saber si ahora me escuchan. Hombre, ahora sí, por fin. Perfecto. Le escuchamos. Te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí. Bueno, ahora sí, sí. Es que dimos muchas vueltas con mi hija para encontrar el camino correcto. Bueno, yo solo quiero decir 2 palabras. Que una maestra, cuando una maestra aprende de su alumna, esa es la alegría más grande que se puede sentir. Yo casi no tengo nada que contarles después de lo que la ministra Ladisla Alcaraz, que fue mi predilecta alumna, les ha explicado, está explicando casi todo, ¿verdad? Solo yo puedo agregarles que ese comentario que hizo el embajador y amigo querido embajador Ábalos, ese tema yo voy a tocar, pienso tocar en mi exposición. O sea que yo no me voy a adentrar en ese tema. Solo como un adelanto, lo que quiero decir hoy es que la lengua acompaña a sus hablantes y desde ese punto de vista es un motor social y que todo lo que ocurre con la lengua que participa en los procesos de cambio fundamentales
de la sociedad que la habla o del país que lo habla. Entonces, nosotros podemos decir de que está inserta en una dinámica social. Y efectivamente podemos hablar de un antes 1992 y un post 92, que fue en la fecha del juramento de la nueva Constitución. Y que si la lengua llegó como tema fundamental en la constituyente que aprobó esa nueva Constitución, es porque hubo una presión social muy grande de parte de sus hablantes. Y como dice un filósofo de mi predilección, los cambios ocurren cuando los de arriba ya no pueden contener la presión de los de abajo. Y eso fue lo que ocurrió con nuestra lengua, que formó parte de esa presión social mayoritaria que reivindicaba sus derechos lingüísticos como parte integrante del cambio democrático que se estaba discutiendo en ese momento en el Paraguay. Un cambio y un salto gigantesco cualitativamente hablando. Pero sobre ese tema les ruego yo dejarme un poco, tratar de buscar nuevas cosas que nos les ha dicho la ministra Ladisla Alcaraz, porque o si no ya no voy a tener mayormente nada que decirles. Y muchas gracias. Gracias, profesora Delicia, muchas gracias. Siempre bueno escuchar, ¿no?, a la gran maestra hablando. Sí, buenísimo, muchas gracias. Y hay un día especial para que usted venga a hablar, ¿no?, que nos hable y nos enseñe un poquito más, ¿no? Yo tengo aquí una cuestión, que es una cuestión por la que estoy pasando en la actualidad con la presencia de indígenas en la universidad, ¿no?, que es justamente el entendimiento de algunos conceptos, ¿sí?, que tenemos nosotros y que ellos tienen en su cultura, que era lo que la ministra estaba hablando, justamente entrar ahí y pactuar conceptos, ¿no?, y pactuar también esta cuestión de qué es aprendizaje. Ellos tienen, ¿no?, para ellos, cómo es esta cuestión de aprender y de vivir la cultura y la lengua, ¿no?, diferentemente de la que tenemos nosotros. Una palabra que surge es la palabra ciencia. Ellos tienen un concepto de ciencia y es muy difícil. Yo tengo que poner a un tutor para acompañarles para que ellos entiendan el concepto de ciencia y el trabajo que se tiene acerca del uso de la ciencia dentro de la academia, ¿sí? Y en este ámbito es que va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace esta vía de mano doble, ¿no?, para enseñarles que ciencia representa algo y el aprendizaje de este tipo de ciencia representa algo dentro de la academia y para ellos otro, ¿no?, y ellos tienen que aprender de otro modo también? No voy a hablar todavía de la experiencia de Paraguay porque estamos avanzando hacia la construcción de un currículum propio en educación. Primero, porque existe un currículum nacional general y ellos luchan desde el Consejo de Educación Indígena por la construcción de un currículum propio para cada pueblo. Como los 19 pueblos están representados en ese consejo, hay pueblos que están avanzando más, ¿verdad?, en la construcción de su propio currículum. ¿Qué ocurrirá en la educación superior? Y ojalá se miren los modelos. Yo he visto en México esa experiencia basada en este principio de diálogo intercultural, diálogo de saberes. Y eso sería muy interesante
por ejemplo, en sus universidades interculturales. Por acá cerca, por Bolivia, vemos también las universidades indígenas, ¿verdad? Sea guaraní, aymara u otras lenguas tienen sus universidades indígenas. Pero no sé si será allí de doble vía, o sea, el diálogo, porque hay saberes tradicionales y los saberes de las ciencias convencionales que nosotros conocemos. Y es necesario ese intercambio porque es enriquecedor. Y lo que había visto en esas universidades interculturales en México, por ejemplo, en esas carreras de ciencias de la salud, hay prácticas de salud, ¿verdad? Que son ancestrales, que son tradicionales. No se desechan, se respetan y llegan a la universidad. Y esas universidades son abiertas a indígenas y no indígenas. Y allí se cumple ese gran deseo que particularmente expreso, que tenemos que plantearnos aprender de los indígenas, no tanto enseñarles como a veces nos representamos, ¿va? Tenemos que enseñarles la ciencia. ¿Y qué vamos a aprender de ellos? Que tienen tanto que enseñarnos y en todos los aspectos, ¿verdad? Y allí he visto esa experiencia en algunas universidades y eso me parece que tenemos que aprender de esas experiencias, mirar también cuáles son las dificultades, porque esas experiencias, o sea, esas universidades permiten la integración y vivir la interculturalidad en la propia sala de clases, ¿verdad? Porque allí se están encontrando indígenas y no indígenas. Y entonces la lengua es clave allí también en la transmisión de esos saberes. Y eso implica también rescate de esos saberes. Ir documentando esos saberes. Y hay mucho que hacer en ese sentido. En Paraguay, en las universidades, todavía no estamos en ese diálogo intercultural. Sí, la gran apertura con la que hoy contamos es el sistema de ingreso libre de los indígenas a la educación superior, pero es una educación superior con predominancia, un monolingüismo y con presencia del guaraní, que a lo mejor no es la lengua materna, la lengua dominante de esos pueblos que no son de la familia guaraní. Entonces, con guaraní no se resuelve. Justamente, pero eso apenas comienza. Es muy reciente, de hace 2 o 3 años, ese sistema de libre acceso de los indígenas a la educación superior. Pero el gran desafío para las instituciones de educación superior es ¿qué hacemos para que ellos puedan perseverar en la carrera, concluirla, volver a sus comunidades, insertarse sin tantas rupturas, vamos a decir, de los conocimientos y los saberes? Porque muchas veces cuando se apropian de la otra cultura, muchas veces ya no quieren volver a la cultura propia, originaria. Entonces, todas estas cuestiones son todavía temas de debate y de tomas de decisiones en las instituciones de educación superior. Justamente yo estaba planteando ese tema en una facultad de ciencias químicas hace unos días, que es muy necesario el tema del tratamiento, de la inclusión desde la perspectiva de las personas en condición de discapacidad y los indígenas y los extranjeros. ¿Cómo les contenemos en nuestras instituciones de educación superior? Son preguntas y temas de grandes debates donde yo invitaría a convocar también a otros países en la región que van teniendo experiencias muy interesantes al respecto. Aquí nosotros vemos en perspectiva como que estamos abriendo apenas el debate. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o consideración? Bueno, ministra, esto que acabas de decir, ¿no? Vilmar, ¿quiere hablar? No, una información ahí, nada. Vale. Que estaban haciendo la Academia de la Lengua en Lingatu, ¿no? Muy bien. Esto que decía la ministra es muy importante, ¿no? Yo lo veo y yo hice un curso de hierbas aquí, ¿no? Hierbas de Brasil para aprender
a manejarlas, ¿no? Y era un profesor de aquí de farmacia que estaba de la universidad que nos estaba impartiendo este curso. Y él nos explicó justamente lo que, este punto que es el punto clave, ¿no? Él dice que más del 90% de la medicina, él arriesga más del 95% de la medicina que tenemos actualmente, se sacó de experimentos de indígenas. Son conocimientos ancestrales y esta farmacéutica actual no le devuelve el conocimiento a estos pueblos originarios, ¿sí? Hubo así una inversión de 0, no sé cuánto para acceder a nuevas medicinas, pero todo el conocimiento de la mayoría de las medicinas que tenemos en la actualidad parte de un conocimiento previo que tenemos de nuestros pueblos originarios, ¿no? Así que de estas hablas de este profesor de farmacia explicándonos, ¿no?, la situación, tenemos esta comprobación, ¿no?, que el diálogo es cada vez más necesario y la preservación de esta cultura, ¿sí?, para que sigamos aprendiendo las cosas que todavía desconocemos por diversas cuestiones, incluso la cuestión lingüística. Así que, ministra, le agradezco mucho, mucho por esta presencia y por esta genial, gran clase, que, así, fenomenal. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, permítanme saludar a Brasil por su próximo bicentenario de la independencia. Jaja, etapeme guaraní, permítanme decirlo en guaraní. Che, apame, teta, Brasil, pe, isasoja, huere, 200 arima, oyapo, añacapanapu, are, ojoi, y yehuete. Entonces, un saludo muy cordial al país, a la nación brasileña, tan próxima y cara también a nuestros afectos de los paraguayos por su bicentenario. Y que viva la independencia. Siempre, que viva la independencia, ¿no?, y la conservación de nuestros pueblos como independientes, valorados en cada ámbito que ocupen en nuestra sociedad. Ministra, una vez más, muchísimas gracias, ¿no?, y salgo de aquí contentísima y voy a pasar una semana fenomenal con todo el aprendizaje. Gracias a ustedes por el espacio, gracias, embajador, una vez más también, por la mediación que ha realizado para que esto se concrete, y también quedo muy satisfecha. Espero que esta no sea la única vez que nos encontremos, ya que estas tecnologías nos permiten también acercarnos e interactuar de esta manera. Soy yo el que agradezco, señora ministra, de haber aceptado su participación. En realidad que la profesora Romilda tuvo mucho que ver al venir acá a visitarnos. También en el entretanto vino la señora rectora en el mes de agosto, la rectora de la UNA, a renovar, a cambiar, actualizar algunos acuerdos que teníamos con la USPI, con la UNESPI, con la UNICAM, y producto de todo eso se está instalando un buen ambiente de cooperación universitaria que creo que es muy importante. Yo quería simplemente añadir que nuestra tarea de diplomacia con el tema de nuestras lenguas, tuvimos 2 conquistas en los últimos 25, 30 años. La primera, la Convención de la UNESCO de Patrimonio Material, con la inscripción de las ruinas jesuíticas en la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 92. Y recientemente, esa es una tarea que me ocupo personalmente gestionar, y recientemente también, eso tiene que ver, aquella inscripción tiene mucho que ver porque las misiones jesuíticas eran reducciones de indígenas, de indios, de pueblos guaraníes, de manera que el guaraní en sí se jerarquiza y se hace conocer y se conoce a nuestro país a través de esa inscripción en la UNESCO. Pero también hace poco ya se logró la inscripción del tereré y del pojañaná, o del remedio yuyo, de los remedios que los paraguayos usan en el tereré, en su asociación con el tereré, que es nuestra bebida tradicional, como patrimonio intangible, que es la otra convención. Y así yo creo que a través de la lengua en sí, sobre todo el guaraní,
que atraviesa y que afecta todo nuestro quehacer, nuestra vida cotidiana, está llevando el reconocimiento indirectamente de nuestra lengua como elemento central de nuestra cultura, porque la UNESCO adoptó un criterio un poco raro de no inscribir las lenguas per se, sino como que elementos que destacan valores intangibles, en este caso un patrimonio material como de las ruinas, cuya parte compartimos con otros países, parte de las misiones, quiero decir, y también el tereré, que si bien es cierto, es nacional, es paraguayo, creo que también debido a su éxito pasa la frontera, ¿verdad? Y se los conoce en otros lugares, así que encantado. Y yo creo, como dice el refrán, esto recién está comenzando, hay muchas cosas que van a venir en el resto del semestre. Muchas gracias, profesora, ministra, Delicia, todo, profesor Wilmar, todos los asistentes. Para mí fue un gran placer estar en esta clase. Aprendí mucho yo también. Eso, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.